Amados hermanos, la lectura de hoy en Mateo 21. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez, cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: Estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero igual que a ti. ¿No me es lícito acaso hacer lo que yo quiero con lo que es mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Veamos un poquito del contexto. En la antigüedad, el día comenzaba en la noche. Por raro que parezca, así era con los hebreos. A las 6 de la tarde, cuando el sol estaba por ocultarse, comenzaba el día para los hijos de Israel. La primera parte del día, o sea, la noche, se dividía en 4 vigilias. La primera vigilia era de las 6 de la tarde a las 9 de la noche aproximadamente. La segunda vigilia era de las 9 de la noche a las 12 de la noche aproximadamente. La tercera vigilia era de las 12 de la noche a las 3 de la madrugada aproximadamente, y la última vigilia era de las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana aproximadamente. Decimos aproximadamente porque hemos de recordar que ellos no tenían relojes digitales ultra exactos como nosotros, por lo tanto no manejaban el tiempo con la misma exactitud que la tecnología nos permite hoy. Al terminar las vigilias de la noche, comenzaban las horas del día. Estas eran un poco más minuciosas, aunque tampoco eran exactas por las razones antes expuestas. La hora primera comenzaba a las 6 de la mañana. La hora segunda comenzaba a las 7 de la mañana, y así sucesivamente, hasta llegar a la hora 11, que serían las 5 de la tarde, que al terminar daría nuevamente comienzo a las vigilias de la noche, el siguiente día. En aquella época, una jornada completa de trabajo solía comenzar a la hora primera, 6 de la mañana, y terminar finalizando la hora 11, o sea, a las 6 de la tarde aproximadamente. Así es. Ellos no tenían nuestra jornada laboral máxima de 8 horas, ni se les pagaba ninguna compensación adicional por haber trabajado más de las 8 horas permitidas por ley. Qué tiempos tan difíciles en los que vivían aquellos, ¿verdad? Además de esto, como ya lo habíamos visto al estudiar otras parábolas, el salario común por un día completo de trabajo en el campo era de 1 denario por jornada. Con todo esto dicho, podemos volver al texto bíblico y analizarlo a gusto. Nuestro texto comienza con un ¿por qué? Esta es una palabra que vincula todo lo que le sigue a lo dicho a las líneas anteriores. Lo que sigue será una explicación a la línea anterior en la que Jesús dijo, Mateo 19:30, pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. En el capítulo anterior, Cristo nos estaba hablando de las recompensas a recibirse en el cielo. Él había dicho que los 12 apóstoles se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, pero que también todos los que entregaran su vida a Cristo recibirían 100 veces más, hermanos, hermanas, etc. Y
heredarían la vida eterna. Ahí está la clave de lo que veremos en la parábola que hoy nos ocupa. El Nuevo Testamento habla de muchos y diferentes galardones que Dios ha preparado para sus hijos allá en el cielo. Es más, varias veces se menciona un evento conocido como el Tribunal de Cristo, al que también llamamos el Tribunal de las Recompensas, que sucederá en el cielo y del que solo participarán los creyentes. Segunda de Corintios 5:10, por ejemplo, dice así: porque es necesario que todos nosotros, habla de los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Así que sí, Cristo mismo llenará de galardones a cada uno de los miembros de su iglesia, a cada cual conforme a sus obras, porque Él es justo, y esos galardones serán las coronas que finalmente podremos depositar a sus pies, reconociendo que cualquier logro nuestro es por Él y para Él. Este tribunal no es el juicio final, donde se determina quién es salvo o no, sino que en este tribunal solo comparecerán los que son salvos y Cristo se glorificará recompensándolos. ¿Recuerdan a Jesús diciendo: haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe? Pues está hablando de este tribunal. Pero, sin importar cómo nos vaya en aquel tribunal, hay un galardón especial que sinceramente es el más valioso y más desesperadamente necesitado por todos nosotros. Uno que absolutamente todos los creyentes recibiremos de parte del Padre. Sin importar el mucho o el poco tiempo que hayamos tenido como creyentes, sin importar lo mucho o poco que hayamos podido hacer por la causa de Cristo, hay una cosa importantísima que todos recibiremos por igual. ¿Cuál es? De esto es lo que habla esta parábola, y así es como Cristo explica que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Veamos. Versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Estamos hablando del reino de los cielos y de las personas que van a este. Un padre de familia que salió por la mañana, dice el texto. ¿Recuerdan cuál era la hora a la que comenzaba la jornada de trabajo? Mientras Jesús les narraba esta parábola, los oyentes del siglo I imaginaban a un hombre sumamente adinerado. Es que no cualquiera tiene una viña tan grande que se daría el lujo de contratar a tantos trabajadores. Que, siendo el tiempo de la cosecha, responsablemente sale a las 6 de la mañana a la plaza para conseguir trabajadores para su viña. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, o sea, el salario normal, los envió a su viña. Así que estos primeros hombres fueron contratados desde muy temprano y trabajarían duro hasta la última hora para recibir 1 denario, el salario normal de una jornada completa. Versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, esto es, alrededor de las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. En esta segunda parte, tomemos nota de este detalle. Por alguna razón, con ellos no negocia ningún pago, simplemente les dice: os daré lo que sea justo. Y ellos, sin objetar, simplemente fueron. ¿Por qué será? Lo veremos en la siguiente parte. Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. A ver, la situación se está poniendo muy preocupante. ¿Cómo es posible que siendo ya la hora sexta, o sea, las 12 de la mañana, y la hora novena, las 3 de la tarde, aún haya gente en la plaza buscando trabajo? ¿No es acaso demasiado tarde para estar esperando que alguien te contrate? Los judíos, tan acostumbrados a la dura vida del campesino del siglo I, captarían rápidamente el mensaje, pero nosotros necesitamos un poquito más de explicación. Vamos ahí. Si el padre de familia, el dueño de un viñedo, estaba buscando trabajadores, tantos trabajadores, es porque era la época de la vendimia. Una vez por año, todo
todos los viñedos de la región estaban listos para ser cosechados. Comúnmente, durante este tiempo, habría abundancia de alimento y muchísimo trabajo para todo el pueblo. Eso, claro, si es que la cosecha había sido buena. Pero en los años malos, luego de una terrible sequía o cuando alguna plaga afectaba los cultivos, el tiempo de la vendimia era un tiempo de gran sufrimiento, pues el pueblo sufría de gran escasez y sabía que los meses siguientes serían aún peores. La mayoría de las viñas habrían tenido resultados tan paupérrimos que no necesitaban trabajadores. Por lo tanto, muchos se quedaban en la plaza buscando desesperadamente algún trabajo para poder sostenerse y sostener a sus familias. Algunos esperaban hasta altas horas en la triste esperanza de que quizá alguien se compadeciera de ellos y les diera cualquier trabajo, porque aunque se les pague una miseria, eso les ayudaría a sobrevivir por lo menos una noche más. Es por eso que los que fueron contratados a horas tardías no se atrevían a negociar salario alguno, se contentaban con lo que sea que les den. El pueblo estaba en hambruna y cualquier migaja era mejor que nada. Versículo 6. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. La hora 11 son las 5 de la tarde. Estaban a solo una hora de que se termine la jornada laboral. Y el padre de familia seguía contratando gente para su viña. ¿Por qué lo haría? Por su pura misericordia. Esta gente tenía que vivir de algo y el padre de familia los contrataba por lo menos para que trabajen una horita con tal de poder pagarles algo. Hasta aquí hay muchas cosas que ya podemos entender de esta parábola. 1. El padre de familia representa al reino de Dios, que, encabezado por el mismísimo Padre Celestial, posee una viña cuyos frutos jamás se terminan, pues no hay sequía o plaga que pueda afectarlos. En el reino de los cielos siempre hay abundancia de todo y siempre hay donde trabajar. 2. El pueblo en gran hambruna representa a este mundo caótico que languidece pues está en franca decadencia espiritual. 3. La plaza donde estaban los que desesperados buscaban dónde trabajar son aquellos que, conociendo la decadencia de este mundo, están expectantes por encontrar una solución a su apremiante necesidad. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, decía el mismo Cristo en Mateo 7. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, decía el Salmo 51:17. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor está llamando a todos, aunque estén en el último de sus momentos. Por más que estés en el ocaso de tu vida, donde es muy poco lo que puedas hacer por la viña del Señor, aunque estés en la 11ª hora, justo antes que termine la jornada, el Padre te recogerá, te llevará y te dará el mismo pago que a todos los demás. ¿Cuál es ese pago? La salvación de tu alma. Esto es lo que más desesperadamente necesitamos cada uno de nosotros. Es lo más valioso que hemos podido recibir y es algo que absolutamente todos los creyentes recibiremos. Sin importar el mucho o poco tiempo que hayamos tenido de creyentes, sin importar lo mucho o poco que hayamos podido hacer por la causa de Cristo, todos seremos igualmente salvos para la gloria del Señor. Versículo 8. Cuando llegó la noche, esto es, a las 6 de la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. O sea que primero les pagó a los que llegaron al final y luego les fue pagando a los que vinieron antes hasta llegar a los primeros. ¿Habrá sido accidental o lo habrá hecho con algún propósito? Veámoslo. Versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. O sea, los que llegaron en la última hora recibieron exactamente lo mismo que se les había prometido a los que vinieron desde la mañana. Y aquellos que vinieron desde la mañana, como serían los últimos en recibir lo que les correspondía, dieron
cómo aquellos que llegaron al final reciben lo mismo que a ellos se les había prometido. Versículo 10. Al venir también los primeros, los que empezaron a trabajar desde las 6 de la mañana, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Estos, hermano, son los que se han esforzado mucho en la fe, los que desde muy jóvenes han servido a la obra, los que han estado en todos los eventos, los que han trabajado siempre y duro y parejo para la gloria de Dios. Versículo 13. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? ¿Acaso no fue la salvación de nuestras almas lo que se nos prometió desde un principio? Versículo 14. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero igual que a ti. ¿No me es lícito acaso hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Esta poderosa parábola nos explica muchas cosas sobre la naturaleza de Dios y sobre su bondad para cada uno de nosotros. Muchos se han preguntado: ¿cómo es justo que aquel ladrón que se arrepintió colgado en una cruz a pocas horas de su muerte reciba la misma salvación que aquel apóstol que sufrió martirio luego de décadas de servir al Señor bajo persecución y gran sufrimiento? Aquí tienes tu respuesta. ¿Cómo es posible que el criminal que, agonizando por una enfermedad incurable, encuentra al Señor en la cárcel en sus últimos días, pueda tener la misma salvación que tú y yo, que hemos luchado y seguiremos luchando durante años en la iglesia para engrandecer el nombre del Señor? Muy bien, aquí tienes tu respuesta. La promesa de la salvación fue la misma para todos los que creen en Él, y será dada igual a todos ellos. Esta salvación fue dada por gracia, no por obra alguna, de modo que todos recibimos la misma salvación, sin importar la condición en la que fuimos encontrados. Versículo 16. Así, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Porque todos hemos de recibir la misma salvación, todos estamos en la misma posición, todos somos el primero y al mismo tiempo el último. Pero esta porción no termina aquí, sino termina en la siguiente línea que dice: porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Recordemos circunscribirnos al contexto de la parábola estudiada para entender esta línea final. La parábola no habla por ninguna parte de una elección desde antes de la fundación del mundo, no, sino que está hablando de cómo algunos trabajan desde muy temprano y otros desde muy tarde. Pero todos reciben la misma, mínima y necesaria para vivir, recompensa prometida. Muchos somos llamados, pero no todos somos escogidos para trabajar desde la madrugada o para hacerlo desde la última hora, justo antes del anochecer. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.